Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tengo la dicha de conversar con una mamá muy valiente. Mi invitada se conecta desde Argentina, se trata de Julieta Díaz Braselli, quien es madre de 3 hermosos niños. Hace poco tiempo, la segunda de sus hijos fue diagnosticada con leucemia, superando exitosamente este reto. Julieta compartirá con nosotros algunos detalles de este proceso que atravesaron como familia, de las dificultades, pero también de las bendiciones que han conseguido en el camino. Nos contará sobre esos proyectos que surgieron a raíz del diagnóstico de su hija y la conexión que ha establecido con otras familias que están teniendo un tránsito similar. Este es un episodio que nos tocará profundamente el corazón, porque a pesar de todos los avances científicos, el cáncer infantil sigue estando presente entre nosotros y su impacto no puede pasar desapercibido. Es por eso que estamos muy felices de brindar este espacio de comunicación a la mamá de una sobreviviente. Bienvenida, Julieta Díaz Braselli, a Tiempo Extra. Hola María Auxiliadora, ¿cómo estás? Un gusto estar acá charlando con vos. Gracias por la invitación. El gusto es mío, Julieta, y yo puedo imaginar lo complicada que es tu vida teniendo 3 pequeños en casa, así que agradezco enormemente que tomaras estos minutos para compartir con nosotros. No, te agradezco a vos por el espacio y por poner siempre, yo siempre celebro la gente que tiene como la valentía de tocar temas incómodos y de poder hablarlos y desarrollarlos, así que gracias a vos. Es cierto, es cierto. Así como todas, Julieta, tú tienes diferentes roles. Eres esposa, eres hija, eres hermana, pero hay un rol en particular del que me interesa que empecemos a hablar, que es el de mamá. Tú tienes 3 maravillosos hijos y especialmente de lo que ha sucedido con la primera de tus hijas, la segunda de tus hijos, que es Amelia, María Amelia, es un poco lo que queremos conversar el día de hoy, pero en realidad me interesa que nos cuentes de tu familia en general. Bueno, encantada. Mi familia es una familia que está compuesta por 5 integrantes, la familia chica, ¿no? Somos un montón, pero sí estoy casada con Martín hace casi 7 años y juntos tenemos 3 hijos, chiquititos y muy seguidos, que a veces es lo que a la gente le llama un poco la atención, Sí. porque mi primer hijo lo tuve en el 2020, apenas empezaba la pandemia, de hecho unos meses previos a que acá en Argentina empezáramos con el aislamiento, ese que nos dejaron a todos encerrados. Sí. Y al año siguiente, esto fue en enero, que nació Felipe, y al año siguiente, en el 2021, en agosto, nace Amelia. Entonces se sacan 18 meses, lo cual, como todo en la maternidad, tiene sus pros y sus contras. Tratamos de agarrarnos bastante de los pros, de tenerlos seguiditos. Y bueno, el año pasado, en el 2024, nace nuestra hija más chiquitita, Juanita. Así que son Exacto. 3 menores de 5, digamos. Claro que es bastante complicada esa dinámica, la rutina, el Diría que la jardín de palabra es intensa. infancia.
Pero lo bueno es que cuentas con el apoyo de tu esposo Martín y que van llevando las actividades del día a día con bastante amor y dedicación. Es un equipo que funciona 24/7, donde el éxito se basa, el éxito, digamos, el éxito es difícil de medir, pero lo Sí, que para nosotros es exitoso es el trabajo en equipo, el estar todo el tiempo conectados y comunicados para poder hacer que las tres rutinas de ellos estén similares y no la pasemos tan mal con tantos horarios. Así que nos manejamos dentro de todo bien. qué bien. Cuando tenías 7 meses de embarazo de tu hija más pequeña, recibes una llamada del jardín de infancia de Amelia. En esa llamada te dicen que Amelia tiene fiebre. Tú tienes 7 meses de embarazo cuando sucede eso. Explícanos un poco qué fue lo que pasó ese día, Julieta. Ese día, bueno, yo soy, además de todas las cosas que mencionaste antes, soy docente, soy profesora de inglés, lo que se llama Ujú. ESL Teacher, y estaba trabajando justamente en el colegio, dando clases, estaba acompañando a mis alumnas que ese día era un día muy importante laboralmente para mí porque mis alumnas rendían un examen internacional de lo cual habíamos trabajado todo el año para esa fecha, ¿no? Para ese 29 de noviembre. Sí. Y estaba en el colegio, o sea, en mi lugar de trabajo, si me llaman del jardín, la directora, para decirme que estaba con temperatura. Y no era la primera vez que hacía un registro en ese corto tiempo, sino que en las últimas 2, 3 semanas era como que esta fiebre iba y venía, iba y venía. Nosotros nos ocupábamos, la llevábamos, su médico, su pediatra no nos atendía, siempre nos decía vayan por guardia. En la Ujú. guardia la mitad lo trataban como algo agudo, más bien, ella siempre, sus cuadros siempre son muy bronquiales, con dificultad respiratoria, entonces siempre lo asociaban mucho al broncoespasmo, a algún virus respiratorio y nada más. Que era algo En- pasajero. Algo, sí, es que en realidad en la cabeza de nadie, no sé los pediatras, pero en la cabeza de un Mm, padre jamás en tu vida vas a asociar fiebre, cáncer. O sea, como que no, mm, no están los planes, no es el ABC. Es a lo sumo exacto. una gripe un poco más intensa, pero nunca te imaginas el extremo ese de lo que fue, que lo que finalmente sucedió. Por lo cual, bueno, mi marido va, la busca del jardín y nos vamos al ratito, o sea, me pasan a buscar a mí un par de horas después al colegio y ahí cuando la veo a mi hija, ya la veo y la veo en un estado muy crítico. Realmente estaba mal, estaba ya con la mirada medio perdida, sumamente calentita y ahí es donde insistimos mucho nosotros, sobre todo mi marido que es médico, en que por favor le hicieran un análisis de laboratorio. Y tú también tuviste la impresión, Julieta, de que era algo más allá. Yo creo mucho, tú sabes que yo soy pediatra y yo creo mucho en el llamado materno. O sea, a mí cuando una mamá me dice, doctora, pero fíjese que pasó esto y esto ayer, o yo noté esto y esto, para mí eso es muy valioso porque sabemos que las mamás manejan un instinto superior y son muy agudas a veces en sus percepciones. Yo con eso tengo como una contradicción mía de que actué bien y actué mal, con culpa, siempre vivo mucho todo con culpa, porque hay algo que a mí me llamaba la atención, lo manifestaba, lo decía, pero siento que no me hice cargo como debería haber sido, que es que la veía muy pálida. Ok. Ella veía un color, tenía una palidez y yo lo decía, se la veo muy blanca, le decía a mi marido, está muy Mm. pálida. Mira estos moretones, che, está llena de moretones en las piernas, como que vimos algunas señales, pero te Claro, repito, jamás estaban los planes. sí, sí, es Señales, algo algo total. tan grave. Yo decía, o sea, estaba el tema de conversación sobre sus moretones en las piernas. No fuera tan bruto, Amelia. ¿Por qué tiene tantos moretones? No, bueno, es una niña. Como que en la misma charla nos autoconvencíamos que era algo Sí, normal. Y sí, la palidez, bueno, está cansada, se levanta. Y no, eran señales mm. que sí, ese día insistimos mucho, háganle un examen de laboratorio. O sea, ahí no nos íbamos a ir de esa visita a la guardia sin un laboratorio en mano. ¿Cuál fue el resultado, Julieta? El resultado fue que tenía una anemia severa, tenía No. 7 de hemoglobina. En ese momento yo ni sabía cuáles eran los valores eh, normales. No sé si vos los querés contar, cuál es el valor normal de una niña de 2 años de hemoglobina. Sí, o sea, no puede tener, eso es un valor absolutamente anormal. Uno espera que ellos estén entre 12, 13.
Ese sería Claro, el valor. y de repente tenía 7 y bueno, fueron que pasaron unas horas nada más en la cual Amelia ya estaba internada recibiendo su primer transfusión de sangre, cosa que a mí no me entraba en la cabeza de, no es que venía de estar internada varios días y cayó en una transfusión, era de estar jugando en el jardín a la mañana, a 6 horas después estar recibiendo una transfusión de sangre. Para mí eso fue como un golpe fuertísimo. Además porque el concepto de transfusión de sangre, si bien lo retenía, porque fui siempre donante voluntaria, para Mm, mí era de la ignorancia, ¿no? Mía, era algo más de estar en cirugías, un accidente, como más de pérdida de sangre, no lo tenía tanto relacionado con la anemia. sí. Pero bueno, son todas cosas que nos vamos enterando en el camino, después nos volvemos expertos, somos pseudohematólogos después. Sí, y sabes que está descrita la anemia del lactante, pero no a esos niveles. O sea, uno sabe que cuando ellos ya son lactantes mayores, hacen un descenso en los valores de hemoglobina, pero nunca algo tan dramático como esa cifra. O sea, ya era una anemia que requería atención. Sí, después, cuando el tratamiento fue avanzando, sus niveles de anemia fueron mucho peores. O sea, llegó a tener 5 de anemia. Wow. Mm, Porque por la quimioterapia, digamos, todo. O sea, el 7 al final terminó siendo un número. Digo, se venía algo mucho peor que ese 7 de hemoglobina. La llegamos a tener en 5, que era como el límite a la que igual la podíamos llevar para recibir una transfusión. Esa por el tipo de leucemia que tiene, que tenía, ujú, eh, evitan un poco las transfusiones por esa potencial, esa posibilidad de que haya un trasplante de médula. Es como que intentan ser un poco más cautelosos a sí, la hora de transfundir, no sí. así en otras leucemias. Entonces a veces esperaban que cayera todavía un poco más su Mm. hemoglobina. Así que vimos cosas muy duras en cuanto a lo que eran valores de laboratorio. Exacto, y esa anemia fue diagnosticada en ese momento producto de ese análisis de laboratorio y también me imagino que vieron una elevación en el número de los glóbulos blancos, hablando a favor de esta leucemia. Sí, sí, había unos glóbulos blancos ahí, no era un número que llamó la atención tanto, o sea, los valores estaban normales, lo que pasa es lo primero que le hacen a ellas es un frotis, Sí, claro. ¿no? A este estudio, y en ese frotis es que ven que esos glóbulos blancos eran engañosos, porque parecían que estaban bien, pero en realidad eran glóbulos blancos inmaduros. Sí, para explicarle un poco a la audiencia, a quienes nos ven en YouTube y nos escuchan en las plataformas de audio, Julieta, la leucemia mieloide aguda es un tipo de enfermedad que nosotros, digamos, colocamos en la categoría de cáncer. Y hay diferentes tipos de leucemia. En este caso, en la mieloide aguda, hay un aumento indiscriminado del número de estas células madre o células de la línea mieloide y este crecimiento acelerado de estas células impide que el resto de células, por ejemplo las plaquetas y los glóbulos rojos, se diferencien o crezcan con normalidad. La mayoría de estas células son células inmaduras que además no están capacitadas para cumplir su función. Entonces son niños que tienen sangramientos, pueden tener estos hematomas, el sangramiento es espontáneo porque las plaquetas bajan mucho y además anemia severa porque los glóbulos rojos no se están produciendo. Entonces esto es todo un cuadro muy aparatoso, especialmente para un niño de manejo del oncólogo, por supuesto, y la forma de poder ellos identificar estas células inmaduras es como mencionaba Julieta en el frotis, que es un tipo de estudio que se hace observando con una gotita de sangre las células en el microscopio. Es algo, un estudio microscópico. Que fue lo primero que le hicieron, fue como el primer pasito antes de llegar a la punción que iba a confirmar exactamente y darnos como ese nombre y apellido de la enfermedad. Pero Exacto, lo primero que se hizo, así como primer paso, fue hacerlo luego de el ese laboratorio, frotis. hacer el frotis. Ya del frotis pasamos a una punción de médula. Exacto. Cuando ya hacen la punción de médula y ya se reúnen con los médicos, los pediatras, probablemente ya con los oncólogos, ¿qué sucede en ese momento, Julieta? ¿Cuál es el primer impacto de ustedes como familia cuando escuchan la palabra leucemia? Mirá, hubo tuvo como dos partes. No fue que nosotros estuvimos en una habitación y de entrada sin que nos lo viéramos venir, no nos dijeron, sino que hubo Ujú, un paso previo donde ella estaba internada, nos derivan a otro hospital. Y en esa derivación, la justificación es
sea, sin punción de médula mediante todavía, solamente con el frotis nos dicen que Amelia necesita ser derivada a un centro oncológico pediátrico de alta complejidad, que ellos no estaban en condiciones de atender a ese paciente. Entonces fue como que nos dieron un diagnóstico. Sí. Decirlo nos lo dijeron. O sea, yo de todos los días de mi vida, el más triste no fue el día del diagnóstico eh, propiamente dicho con los oncólogos y el hematólogo, sino fue ese día que un pediatra nos dijo, acá no podemos atenderla, tiene que irse a un centro de oncología. Ahí fue la primera vez que escuchamos la palabra oncología, sin la palabra leucemia. Ahí Mm, fue el primer cachetazo y yo lo recuerdo como el día más triste de mi vida, claro, que fue sin el duda. día siguiente, literal. O sea, esto había pasado, este llamado del jardín fue un 29 de noviembre y ya el 1 de diciembre ya nos la estaban derivando a un centro oncológico. Y son Entonces, Son muchas decimos, emociones, Julieta, porque además recordemos lo que habíamos mencionado al inicio, tú estás con 7 meses de gestación. Entonces, la exigencia hormonal, la misma sensación de, sí, de dificultad para tú movilizarte, o sea, son tantas cosas que uno ahora piensa, la noticia llega en un momento pues muy difícil para ustedes como familia y también, así como lo asumen, toca avanzar. O sea, me imagino que les dijeron, vamos a comenzar con el tratamiento, toca ingresarla al servicio de oncología e iniciar la terapia. ¿Cómo fue esa primera fase con el así tratamiento? es como vos decís, no es este tipo de enfermedad, de patología, no es algo que vos podés postergar o una No. cirugía, no sé, de algo de un hueso que decís, bueno, esperemos al parto, lo hacemos tranquilos Sí, después. Que actuar de manera inminente, o sea, en el momento hay que hacer cosas. Si vos estás embarazada, no le importa la leucemia, avanza. sí. Entonces, sí, yo realmente estaba extremadamente agotada, como cualquier madre de un tercer hijo Mm, seguidito, por eso te hice la introducción antes, que mis hijos sí. tenían 2 y 3 años, o sea, eran muy chiquititos. Estaba muy cansada, hago panzas muy grandes, tenía una panza muy grande, Ujú. tengo que recuerdo de qué grande que es mi panza. Y bueno, lo que pasó fue que nos contaron el día que nos dan el diagnóstico, nos cuentan, que es una cuestión así como protocolar, que te cuentan, valga la redundancia, el protocolo que se va a llevar a cabo. Entonces, ese primer día que nos dicen, bueno, su hija tiene leucemia, el tratamiento va a ser así, así y así, y te cuentan todo lo que se va a venir, en principio, porque no se sabe, en los próximos 2 años. Y lo que te cuentan, que es yo creo también la parte más dura como padres, es, te dicen todas las cosas que pueden llegar a pasar, todas las cosas que probablemente le sucedan como consecuencia del tratamiento. Claro, porque es nuestra responsabilidad médica, Julieta, aclararle a la familia todas las contraindicaciones de la terapia, los desenlaces que pudiesen ocurrir. Y yo sé que para una familia eso es muy duro, porque ustedes están muy ansiosos y solo desean escuchar un mensaje esperanzador, pero nosotros estamos en la obligación de decirlo y explicarlo todo. Sí, yo si pudiera elegirlo, sé que no lo voy a lograr, pero me encantaría que no fuera así, me gustaría que fuera en cuotas, porque Sí, siento que por más que lo hicieran con todo el amor del mundo, el respeto, nos atendieron en un hospital espectacular, el diagnóstico nos dieron con 2 psicólogos, o sea, el psicólogo que acompañaba a los padres y la psicóloga de mi hija no estaba presente, estaba de hecho en una sala de juegos, pero creo que cualquier padre, y esto es medio unánime con todos los padres que hablo, cuando te dan el diagnóstico, después de los 5 o 6 minutos, tu attention span se fue y todo lo que te dicen después es en vano. Es decir, yo siento que están gastando tiempo porque están hablando, los médicos cumpliendo su rol de tengo que informarte todo lo que puede llegar a pasar, y uno está como, escucha palabras que van entrando, pero en realidad no estás yo lo viví y haciendo nada. sí, te entiendo perfectamente, Julieta, porque yo experimenté exactamente lo mismo cuando yo recibí el diagnóstico de mi linfoma. Yo en ¿Viste? algún momento bloqueé la audición. De hecho, me fui a un lugar seguro recordando un episodio de mi infancia donde fui muy feliz y eso fue lo Mm, que yo vi hasta en el momento en que el médico terminó de hablar y me dijo, tiene preguntas. claro, no, Entonces, no. es muy natural que eso ocurra porque a mí también me pasó. A muchos Es nos ha así. pasado, Y en este sí. caso, bueno, como mencionamos, yo estaba embarazada, así que hubo Ujú. como mucho cuidado a la hora de informarme. De hecho, siempre cuento que me enteré después, ¿no? Detrás de la puerta de la habitación estaban como muy atentos, habían dejado muy a mano una silla de Mm, ruedas
pensando que probablemente me descompensara, porque es muy normal que los padres se descompensen, les baje la Sí, presión. Y la particularidad que tiene la historia nuestra, además, tiene muchas particularidades, pero por el tipo de leucemia que mencionamos antes, que es mieloide aguda, sí. ella no podía salir del hospital. Fue una de las primeras cosas que nos dijeron. Es tan Mm, agresiva esa leucemia y es tan agresivo el tratamiento que a partir de ahora esta va a ser su casa. ujú. Van a salir muy poquito y lo vamos a ir viendo, analizando minuto a minuto si pueden o no salir. Entonces fue como, ok, pero ¿cuánto tiempo? No les podemos decir. Por lo menos en principio los 2 primeros bloques de quimioterapia van a estar acá. Eso implicaba dos Sí. meses más o menos de Sí, y que encierro. los bloques iniciales son muy agresivos y lo que se produce es una inmunosupresión severa y eso hace que esa criatura esté pues muy sensible para contagiarse de cualquier virus o bacteria y entonces por supuesto ustedes tenían que tener medidas extremas de higiene Ah, protegiéndola principalmente a ella, claro. así es, así es. Los niveles, las neutropenias que hizo Amelia Mm. post inducción y reinducción, que son los primeros 2 bloques. O sea, ya no tenía, era como, yo decía, pasaba una pelusa y se la agarraba, digamos, un mosquito y era Mm. grave para ella. Sí, Realmente tenía con qué defenderse. Por eso es que la cuidaron y la guardamos tanto en el hospital. Y mientras tanto, mi embarazo, por supuesto, proseguía. seguía Ujú. desde el hospital, ¿Cuál durmiendo es- en un sillón. a tu juicio, Julieta, cuál fue la complicación más severa que presentó Amelia en esa primera fase? Mira, hubo 2 momentos. Uno anticipado previamente, que es la famosa mucositis, Uy, sí. donde, bueno, si querés explicar vos para la gente lo que es la mucositis. Sí, es algo terrible, yo lo he comentado en otros episodios porque es de las complicaciones que yo tuve también, Julieta, fue lo más grave. Aquí, como ella mencionaba, la neutropenia la neutropenia es el descenso brusco en el número de unas células que también están en la sangre, que son parte del sistema inmune, como son los neutrófilos. Y estos neutrófilos se encargan de formar parte de esa mucosa y de protegerla, ¿no? Que es esa película, pues ese tejido muy delgadito que está a nivel de todos nuestros órganos, que están revestidos por una mucosa. Y al no tener nosotros esos neutrófilos, al estar el paciente neutropénico, esas cubiertas desaparecen. Entonces, todo eso es en sangre, en carne viva, digámoslo así. Tremendo, sí, y de la Entonces, boca es hasta todo el tremendo. tracto digestivo. Desde la boca hasta el Sí, ano del paciente, todo todo. el tracto digestivo. Hay pacientes, tengo entendido, que es solamente a nivel de la boca, a otros les da más abajo. Es tremendo. Es como, creo que fue uno de los momentos Sí, donde esperadamente decías ser vos la que le está pasando eso y no sí, tu hija de 2 años verla toda llena de sangre o las sábanas con sí. sangre, no Es poder un, comer. Eso creo que fue lo más grave, pero anticipado. Es decir, sabíamos que iba a pasar. De hecho, una de las cosas que también recuerdo como, bueno, tengo muchos recuerdos, ¿no? Pero como muy feo, era como, era evidente que iba a tener mucositis, era todos los ujú, días traer los médicos y era como, a ver cuándo aparece. Entonces era como, bueno, y ya dejó de comer, porque ella ujú. comía, se alimentaba normal. Sí. Hasta que el día 2 no, el 4 no, el día 14 su boca era una dinamita. Y ahí ya dejó de comer y arrancamos con Sí, la toma. la sensación es de muchísimo ardor, es muy difícil y por supuesto el valor que tienen los niños, Julieta, para tolerar eso, lloran, a veces se desesperan, los padres también se sienten muy angustiados. Entonces es algo que es pasajero, va a tomar un tiempo, hay algunas medidas de soporte que hacen que eso mejore, que es también importante que los padres que están viendo este episodio y de pronto no han llegado a ese punto sepan que de alguna forma es como inevitable, pero es manejable muchas veces, manejable con medicamentos, algo que pueda aliviar el dolor, es un proceso, va a pasar. La morfina fue un gran aliado nuestro y un gran Sí. trabajo que hicieron los médicos fue como de sacarle como ese tabú, no sé, creo que todos teníamos asociado, por lo menos nosotros, morfina, paliativos, o sea, morfina, No, tramos de vida, y no, fue un momento donde ella, su nivel de dolor era tan extremo que bueno, tuvimos que acudir a la morfina, y esto para colmo, como otro datito de color, pasó en Navidad, Año Nuevo,
Sí, Todo esto fue como una fecha donde uno siempre recuerda o queremos como padres que nuestros hijos tengan el mejor recuerdo de las Navidades y nosotros estábamos luchando con esta mucositis. ujú, Entonces, como si vos, yendo a tu pregunta inicial, ¿fue la complicación más grande? Sí, pero no las veíamos venir y tuvimos con qué darle, digamos, a eso. Después hubo exacto. otras cosas que pasaron. Ella tuvo suerte, digamos, no tuvo complicaciones, nunca fue a terapia intensiva, por ejemplo, nunca Ujú. estuvo en la UCI, gracias a Dios, siempre se manejó muy bien, pero sí, en esta neutropenia tan grande que ella tenía, no tenía nada de reservas de neutrófilos, sí se agarró como muchas infecciones juntas, tenía adenovirus, COVID, rinovirus, o sea, Ujú. como cuatro virus al mismo tiempo dentro de ella dando vueltas, así que una cantidad de antibiótico tremendo. Sí, Toda la sí, mucositis. claro, son enfermedades que al estar ellos en el ambiente hospitalario también es complicado porque algunas son gérmenes intrahospitalarios, entonces es difícil el manejo. Pero por eso, Julieta, el mensaje es extremar las medidas de higiene, extremar las medidas de seguridad, volverse obsesivo con el lavado de manos, que yo siempre lo digo, no nos imaginamos lo importante que es el lavado de manos. Y eso es algo que yo aprendí en el servicio de infectología del hospital en el que me formé, que es de verdad crucial. O sea, el mantener las medidas de Y las higiene, demás, sí, es es un fundamental. papel que hacemos acá ya como que el traumita quedó, hay varios traumitas por ver que quedan, y uno es el lavado de manos, o sea, antes por ahí no nos lavábamos tanto las manos, era algún hábito Sí. más de a la hora de almorzar o de cenar. Ujú. Ahora, si se llega a casa, de lo que sea, actividad que nosotros realizado, sea larga o corta, y directo vamos al baño a lavar las manos. En ese momento te imaginas que era mucho peor, pero digo ahora que ya eh, tenemos una vida normal, es algo que nos quedó la higiene de manos todo el tiempo, no Y sé cuántas que, veces al exacto, día. Julieta, y que no sabemos lavarnos las manos. O sea, tenemos que lavarnos el dorso, también la palma, saber que entre los dedos se acumulan bacterias completamente. O sea, es algo súper importante. Julieta, cuando recordamos cronológicamente cómo ocurrieron las cosas, en febrero del 2024 te conviertes en madre por tercera vez. Llega al mundo Juanita. Cuéntanos un Eh, poco cómo ocurrieron las cosas ese día. bueno, Ame estaba en su momento de neutropenia, en su mayor neutropenia, pero también sabían, los médicos sabían, ya habiendo pasado 3 meses, 2, 3 meses, ya sabían qué tipo de familia éramos nosotros y qué tipo de cuidado le podíamos dar a ella fuera del hospital. Entonces, nos autorizaron, nos dijeron, me acuerdo, la frase es, no vamos a ser más papistas que el Papa, te vamos a dejar que vayas a parir tranquila y vamos a confiar que quien se encargue de tu hija, que en ese caso eran los abuelos, mis papás, la van a cuidar bien. Entonces la dejaron salir 3 días del hospital, alquilamos un departamento en la esquina, o sea, este era el hospital, acá en la esquina alquilamos un departamento, o sea, cuestión de estar al lado en caso de Ujú. que algo sucediera, Claro. y muy tranquila, como todos pensaban, me fui a parir, digamos, sin descanso, directamente de pediatría, que era el primer piso, me fui a obstetricia, unifiqué, porque en realidad en los planes iniciales mi obstetra trabajaba en otro hospital, en otra parte de Buenos Aires, donde vivo yo, y bueno, acá unifiqué, me busqué una obstetra unas semanas antes de parir que atendiera en el mismo hospital, y tuve a mi tercera bebé en una cesárea muy larga, muy Mm. dolorosa, justamente dolorosa porque fueron 3 cesáreas muy seguidas y el cuerpo pasó factura, ¿no? A nivel, digamos, de hemorragia, hubo mucha hemorragia. Entonces, bueno, se demoraron un poco más de lo previsto y ahí mismo en el parto es donde se tomaron el trabajo, el delicadísimo trabajo de extraer las células madres del cordón umbilical para guardarlas, estudiarlas y ver si había compatibilidad sanguínea entre Juana y Amelia. Así que fue un tiempo largo el que estuve dentro de quirófano. Claro, y allí se abre, Julieta, como un portal de esperanza, porque ustedes estaban realmente en la mitad, digámoslo así, del tratamiento de Amelia, Estamos en la mitad. esperanzados y confiados de que esa quimioterapia
iba a resultar, pero también los médicos habían hablado con ustedes de que en caso de que no resultara, contemplaban la posibilidad de un trasplante de médula ósea. Sí, en realidad era previo. Y en los planes no estaba terminar todos los bloques y analizar, sino que Ok. el trasplante de médula iba a realizarse antes y iban Ujú, a ver cómo iba respondiendo al tratamiento, ujú. pero medio como a nivel protocolo, todo indicaba que iba a terminar en un trasplante de médula por ser mieloide y por el tipo. O sea, dentro de las mieloides, el subtipo de ella es de alto riesgo, de riesgo Sí. intermedio alto. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico, nos dicen, bueno, vamos a ir viendo, pero lo más probable es que, por eso hicimos el estudio de histocompatibilidad el día cero, ya nos estábamos haciendo la histocompatibilidad mamá y papá, o sea, mi marido y yo, y Felipe. Y ninguno fue 100% compatible. De hecho, bueno, eran 50% compatibles los tres. Por lo cual teníamos una gran esperanza de que la bebé trajera esa compatibilidad. Yo le puse como muchas fichas, o sea, es como que todo el tiempo me resguardaba mucho en mi panza, recé mucho para que eso sucediera, los médicos como que me bajaban bastante la expectativa, como bueno, tiene las mismas probabilidades que su otro hermano que no lo fue. Sí, para que la gente sepa también, ¿lo querés contar vos? Sí, de hecho, es un poquito complejo explicarle a la audiencia que no es especializada todo este tema de los alelos de histocompatibilidad y las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad, que es un tema fascinante en lo que es la inmunología, Julieta, pero para hacerlo de una forma breve y muy sencilla, cuando recibimos el trasplante de algún órgano, no únicamente sucede con la médula ósea, puede ser también de un órgano como los riñones o el corazón. Se hacen estos estudios de compatibilidad porque hay ciertas moléculas que están en cada uno de nuestros órganos que al estar en contacto con ese receptor nuevo puede generarse ese rechazo. Entonces, hay un porcentaje de compatibilidad que se establece a través de ciertas pruebas genéticas donde vemos que hay un chance de que este individuo, que es el receptor, no rechace ese tejido o ese órgano que le ha sido donado. Entonces, me imagino el nivel de, pues, de ansiedad esperando ustedes el resultado de las células del cordón de Juanita. Además, insisto, por el tipo de leucemia, por el subtipo que tenía, no, o sea, ellos no iban a admitir un trasplante con un porcentaje menor a 100. Y en otros casos se puede trasplantar, Sí, deciden los médicos aceptar un 50, un 60, un 80. Acá es 100%, o sea, por el tipo que tiene ella, por su tipo de leucemia, necesita una compatibilidad del 100%. Por sí. eso fue muy, muy frustrante para nosotros cuando te das cuenta que ni siquiera vos como madre le podés salvar la vida. Ujú. Y bueno, así fue que recolectamos las células del cordón y a los 40 días, cuando ya estábamos en la búsqueda, digamos, porque se busca en el mundo este donante compatible, Sí. nos informaron que Juanita era efectivamente 100% compatible con su hermana, lo cual fue como un milagro que todavía yo lo digo y se me pone la piel de gallina porque no lo puedo creer Sí, claro. que se hizo realidad. Sí. Rezamos tanto, insistimos tanto. Sí, ahí quiero llegar, Julieta. En este podcast respetamos profundamente toda libertad de culto, el credo que cada persona tenga, incluso son bienvenidos aquellos que no creen en nada. Creo que ese nivel de respeto nos unifica como humanos y nos hace vivir de una mejor forma en sociedad. Pero sí quería hacer como un pequeño inciso en esa parte de la fe que para ustedes como familia fue muy importante, porque yo sí particularmente lo considero que es un pilar fundamental cuando estamos atravesando un proceso de este nivel de dificultad, un proceso que es energéticamente tan demandante, que depositemos nuestra fe en algo es maravilloso. Y hay un beato en particular, si lo quieres contar brevemente, Julieta, porque compartiste en estos días en un post en Instagram la historia completa, aquí para hacerla resumida, que me llamó mucho la atención cómo se han sumado todas las casualidades, digámoslo así, para que ustedes se sintieran tan acompañados y apoyados por la fe. Así es. Nosotros teníamos, o sea, yo soy una persona de fe de toda mi vida, no es que empezamos a creer o a rezar porque mi hija se enfermó, sino que es algo
de toda la vida, siempre estuvimos como intentando estar cerca de Dios. Y cuando nos pasa esto, un primo, mis tías nos dicen, bueno, empecemos a rezar a Carlo Acutis, que es beato, y para Ujú. que pueda ser santo necesita un milagro, y lo de Amelia necesita un milagro, necesitamos que esa compatibilidad, y fue así que cientos y cientos, cuando digo cientos, realmente éramos cientos de personas rezándole al beato, y yo estoy segura, o sea, no se puede chequear, pero yo estoy segura que esa compatibilidad que vino con Juanita bajo el brazo, siempre dicen que un bebé trae un pan bajo el brazo, bueno, nosotros la bebé nos trajo una compatibilidad del Del 100%, 100%, sí. chaleco salvavidas, y nosotros se lo adjudicamos 100% a Carlos, que nos acompañó durante todas las noches que le rezamos a él y sigue apareciendo en nuestra vida de diferentes formas. Eso lo cuento también yo en mi podcast. Ahora justo subí el segundo capítulo, donde cuento toda Sí. esta historia. Si quieren conocer más, también pueden escucharlo ahí. Por supuesto. Vamos a dejar acá tus redes sociales también, Julieta, para que conozcan todo lo que has ido programando y las actividades que han surgido luego del diagnóstico de Amelia. Principalmente cuando pensamos en una tormenta, del tipo que sea, Julieta, no podemos dudar que el atravesarla de una forma más serena se logra al estar en compañía. Ese proceso tan duro que a ustedes les tocó como familia, lo transitaron de la mano de tus padres, de tus hermanos, también de la familia de tu esposo, los amigos se acercaron, como tú dices, una cadena de oración que tenía muy presente la salud de Amelia. Pero además existe una, digamos, sociedad que ustedes han creado con familias que tienen hijos gravemente enfermos, de madres resilientes. Y me encantaría que nos contaras un poquito acerca de este proyecto. Bueno, te cuento. Lo que me pasó a mí en tantos meses, porque bueno, para que la gente sepa, fueron 5 meses de internación. En esto que decíamos que no sabíamos cuánto tiempo iba a ser, bueno, fueron 5 meses con pequeñas saliditas transitorias, pero en esos 5 meses, como mamá, vi, escuché y sentí cosas totalmente desagradables. Mm, Sufrir un hijo. Y ese nivel de sensibilidad, esos temas tan, tan dolorosos y tan desagradables, y vuelvo a resaltar la palabra desagradable porque es lo que es, no, no me sentía cómoda yo hablándolos con otra amiga de toda la vida cuyo problema más grave era una otitis de un hijo o un dolor de panza, un dolor de estómago de un hijo. ¿Cómo le voy a contar una mucositis? Con lo que eso implica a una mamá que a su hijo le duele el oído y ya está poniendo el grito en el cielo. Entonces empecé a sentir una conexión muy fuerte con las mamás que estaban en el hospital, que no sabía, apenas sabía el nombre de ellas, pero era abrir la puerta, hablar, que se generara como una sinergia increíble, una conexión, y hablábamos de cosas muy profundas sin conocernos. Entonces, a raíz mm. de eso, fue que junto con otras dos amigas que conocí en el camino, decidimos crear esta organización de mamás, que en Instagram nos llamamos Somos Mamás Resilientes, somos mamás punto resilientes, Muy y bien. bueno, somos mamás de todo el mundo, naturalmente somos muchas de Argentina, pero somos de todo el mundo, y somos mamás que tuvimos o que tenemos hijos gravemente enfermos. Marcamos el grave porque no entran categorías como o sea, sin desmerecer, ¿no? Pero sin, no una Entiendo. diabetes Claro, sí. y temas más cognitivos, sino como enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente. Sí, o enfermedades, Julieta, para las que el tratamiento no es tan accesible, ¿no? O el Es más de tratamiento es hospital, prolongado. Exacto, sí, prolongado, y son tratamientos que sean más de hospital, de estadía en el hospital. sí, Entonces nos enfocamos en ellas, en esas mamás que nosotras, gracias a Dios, las tres fundadoras de la red, gracias a Dios ya salimos de esa etapa, estamos ya como de salida, qué bien. y a través de diferentes acciones, hay un montón, no voy a mencionarlas todas ahora, intentamos de alguna manera acompañar a esas mamás. Ahora, por ejemplo, que se viene el Día de la Madre en octubre acá en Argentina, ya estamos iniciando, hace varias semanas empezamos a organizar la preparación de los regalos, porque vamos visitando hospitales llevando regalos para las mamás, porque siempre naturalmente todos piensan como en el niño, que tiene sentido, ¿no? En esa Sí, paciente o el pacientito para el día del niño, pero en la mamá que está ahí al pie del cañón meses y meses
suelen quedar un poco relegadas, entonces tomamos un poco esa bandera y las acompañamos con pequeños mimos o Claro, gestos. y no se trata de excluir a los papás, sino No, que el rol de la mamá siempre es muy cercano, o sea, la mamá tiene como que el primer impacto, los niños están muy pegados con la madre y muchas veces el rol del padre es ir solucionando todo lo que queda en casa, porque tal cual. recordemos que estos niños tienen muchas veces hermanos y esos hermanos quedan como un poco desasistidos en medio de la crisis familiar, que a veces no logran totalmente entender. Sí, los papás también están súper bienvenidos en nuestra red, pero Qué sí, bien. estamos, se da que las que están más prendidas en redes o participan en los encuentros son las mamás, pero siempre recalcamos que los papás eh, están totalmente invitados, pero sí, ellos se ocupan, como que terminan ocupándose un poco más de logística. Cuando hay hermanos, Sí, eso es un podcast aparte, sí, la pero vida familiar. es un apoyo muy valioso y lo están haciendo desde otra esquina, digámoslo así, también muy útil. Luego de este largo camino en el que tú y tu familia, Julieta, conocieron muy de cerca lo que es el cáncer infantil, surge también un proyecto hermosísimo que yo necesito que todos conozcan. Y vamos a dejar las señas de ese proyecto también en la descripción de este video. Y es un libro infantil, un hermoso libro que tú escribiste y que se titula Un paso a la vez. Tiene unas ilustraciones hermosísimas. Recuérdame quién es la ilustradora, Julieta. Ahora es Marisol Blas Ah, y le voy a contar un poco del libro sí, porque este libro, este cuento infantil ilustrado, tiene como, ya les voy a contar un poco más del libro, pero como joyita que está escrito, ilustrado y editado, es decir, hecho libro, por tres mamás de pacientes oncológicos. qué Es bien, decir, qué la- bien. yo lo escribí sabiendo lo que era una mucositis, la que Sí, lo ilustró sabía lo que era una mucositis y la que lo editó sabía lo que era una mucositis. sí. Entonces, cuando dibujamos esa sonda, cuando escribimos acerca de la sonda, lo hicimos con plena conciencia de lo que estábamos haciendo. No Ujú. es que lo hizo el ChatGPT, no es que alguien se lo contó y lo inventó o se inspiró en, es la historia real, el cuento es la historia real de mi hija con las palabras que nosotros como papás usamos para contarle a ella a sus 2 años, tres, que tenía cáncer. Entonces, La protagonista es súper Amelita. la protagonista es Super Amelita, de hecho el libro se llama Un paso a la vez, la historia de Sí. Super Amelita. Se llama Un paso a la vez porque esa es la frase que ella nos dijo el día del diagnóstico. Ella estuvo varios días sin hablar después de sentirse tan mal y con tanto miedo. Y la primera frase que ella decide para romper ese hielo que tenía de no hablar fue en el medio de la noche, dormida, decirnos un paso a la vez. Increíble. Entonces, es Increíble, increíble. Julieta, sí. Tatuado acá Tú y yo en la piel, hablábamos, sí, tengo acá mira, tatuado, qué bello. Tú y yo y es el hablábamos, sí, tú y yo hablábamos de eso, Julieta, en la conversación previa al episodio, que muchas personas subestiman la comprensión de un niño pequeño en esos momentos de tránsito por una enfermedad, en momentos de duelo, en momentos de una dificultad familiar. Piensan, bueno, el niño está distraído con sus juguetes, él piensa que esto es un juego, algo momentáneo, y vamos haciendo como un poco la ilusión de cada etapa. Pero ellos, yo lo puedo asegurar como pediatra, tú también coincides conmigo como mamá, que lo viviste muy de cerca, ellos entienden todo y comprenden incluso que su vida está en riesgo y sienten temor, están ansiosos. Entonces hay que tener una serie de herramientas para no ocultarles la verdad, sino hacerlo de una forma amorosa y decirles que es así, es un paso a la vez como se va a ir superando el proceso. Muy inteligente y muy hermosa, Amelia. es, nosotros como papás, con mi marido, siempre recalcamos eso y yo trato de cada vez que tengo una oportunidad como remarcarlo Ujú. con la verdad, siempre, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, fuera de la Sí, enfermedad también, siempre con la verdad. Pero en estos casos, no, nunca subestimar porque entienden mucho más. Y si no entienden, perciben. Entonces, es muy importante. Yo pensaba, mi hija de 2 años y 4 meses, la están, sin entrar en detalles, le están haciendo de todo y sí, todas cosas dolorosas.
están aisladas porque no pueden estar en contacto con nadie. Sos la única persona que ve con su papá y un hermanito capaz, dependiendo del hospital, si permiten esos ingresos. Tenés que ser vos su manantial, tenés que ser vos su fuente de confianza. Si vos le mentís de que esto no te va a doler y en realidad le va a doler, la estás traicionando. Entonces, Totalmente, sí. siempre con la verdad y generar como ese vínculo de confianza que el niño o la niña sepa que vos le estás diciendo la verdad, que eso le va a doler un poquitito o le va a doler mucho, pero después va a haber un gran abrazo, va a haber Y una es pena. por su salud, porque pronto va a salir de ese entorno y va a estar mejor y va a estar en casa y eso, digamos, motiva también. Yo creo, Julieta, que habíamos conversado tú y yo de esa parte tan importante que es comunicar, que tú has tenido la valentía, como decías al inicio, de tocar este tema que puede resultar incómodo algunas veces. Una persona que no ha pasado por esto sencillamente le huye a esta temática porque es dolorosa, porque es cruel, como un niño va a estar enfermo. Y aunque es algo que no deseamos, existe, ocurre. Y yo creo que esa valentía que tú has tenido de acudir a plataformas como esta, de asistir a entrevistas, de comunicar de una manera muy clara, muy honesta y también muy esperanzadora por todo lo que pasaron, es muy valioso. ¿Cuál sería en esta oportunidad, Julieta, el mensaje que le darías a esos padres que tienen un diagnóstico muy reciente de un hijo, que eso está ocurriendo apenas hace unos días y están desorientados, están muy angustiados? ¿Qué les dirías? Mira, el consejo que les daría es el que me dio mi hija ese día, que lo dijimos recién. Puede Ujú, estar como trillada la frase, pero en realidad es así, es un paso a la vez. En ese bombardeo de información que te dan los oncólogos cuando tienen el diagnóstico, no importa si son 5, 10, 7 bloques. Vos hoy vas a mantener a tu hija con vida hoy y vas a hacer lo que le toca hoy. Ya mañana veremos con qué nos presenta el día y es un día a la vez, como no tampoco estar pensando en lo que va a venir, sino realmente y más que nunca vivir el hoy. Es una frase siempre, viste, que es muy de taza de café que dice carpe diem o vivir, no, en una situación de cáncer es real, es vivir el hoy y siempre saber que como ahí está llena de historias que terminan mal, está lleno de historias que terminan bien. Está llena, llena, llena y son muchas más las historias con final feliz. Entonces agarrarse de esas historias, escucharlas y saber que, en nuestro caso por lo menos, creemos que los planes de Dios son perfectos y que está todo ya planificado de lo que va a pasar con ujú. ese chiquito o esa chiquita. Así que no voy a decir que se relajen porque es imposible, pero Claro. sí sé que la enfermedad va a ir haciendo lo suyo y los médicos también. Y un Ujú. paso a la vez, que pasito a pasito se llega al final, que es largo el camino. Eso es verdad, es larguísimo. Yo todavía no lo termino, o sea, me quedan 3 años más Hay con que, mi hija. Ahora tuve sí, control del oncólogo, digamos. Es hay que, largo el camino. hay que tener mucha paciencia, Julieta. Ese mensaje que acabas de compartir es muy valioso, concentrarse en lo que tienen, en el presente y también siempre recordar, tú y yo estamos hablando en el año 2025, Julieta, o sea, la cantidad de medicamentos, de anticuerpos monoclonales, de terapias que hay cada día, es impresionante. Hay muchos ensayos clínicos, hay muchos estudios que se siguen haciendo, así que no estamos hablando de un pronóstico que se hacía hace 10 o 15 años, estamos hablando de un panorama y de un escenario que hoy día es esperanzador, yo podría decirlo así. Así es. Ya para cerrar, Julieta, esta conversación tan interesante, te quería preguntar qué ha sido lo más importante que a ustedes les ha ocurrido como familia en este tiempo extra desde que Amelia recibió esta segunda oportunidad. Creo que empezamos a valorar, aprendimos a valorar los pequeños momentos de la vida a pleno, pero pequeños, de estar sentado tomándome un café. Ahora en un rato llegan mis hijos del jardín y yo estoy esperando, si bien se va a hacer un caos esto, porque van a tratar los gritos, yo voy a estar con mis 3 hijos en mi casa tomándome un café. Y eso para mí es un planazo. Voy a Ujú. colapsar al rato. Voy a estar, ¡ah, sí! Vamos a dormir. Pero voy a disfrutar. Y aprendimos a disfrutar
esas cositas y a quejarnos menos. Yo soy muy quejosa, soy una mujer que se queja mucho, natural, siempre me quejé mucho y no es que dejé de hacerlo, pero sí bajé mi nivel de queja un montón y soy muy consciente de lo que me quejo. Y trato que mis hijos, hoy mismo tuve una charla con mi hijo que se había enojado un montón de 5 años porque Ajá. había perdido, ¿no? Y tuve una charla cortita donde le hice ver que hay cosas mucho más graves que perder el uno. Como que le empecé a dar como Importante, comparaciones de situaciones. claro. ¿Qué es Adecuado esto? a su edad, adecuado a su edad que él lo pueda entender. Y Sí. terminó secándose las lágrimas y dice, es verdad. Entonces eso, ¿no? Como la vara, la enfermedad te cambia la vida, los ojos con los que vemos la vida, la vara, y Mm. esa vara que nos cambió hizo que nosotros hoy seamos definitivamente mejores personas. No que otros, mejores versiones. Nosotros De somos una ustedes mejor versión mismos. hoy que del 2020. Estoy profundamente conmovida con todo lo que pudimos conversar hoy, Julieta. Es una familia que se unió mucho más. Tu historia refleja un compromiso, no solo como madre, sino también como individuo de esta sociedad, porque ahora compartes y llevas este mensaje a muchos otros lugares y eso también es muy valioso. Es esa etapa de madurez que genera de alguna forma el sufrimiento, ¿no? O sea, cuando pasamos por un momento de tristeza, de quiebre, lo importante es que tengamos como esa reflexión consciente de decir, ok, esto es una etapa de la vida, pero de ahora en adelante voy con otra visión para afrontar lo que venga definitivamente mejor. Y hoy no es siempre, hoy no es siempre. No, no, Es no, no. hoy, mañana va a ser mucho mejor. Sí, y no elegimos las tormentas, Julieta. Las cosas suceden y lo que hay es que hacerle frente. Tal cual, así es. Muy agradecida de verdad de que te hayas tomado estos minutos. Yo sé lo valioso de tu tiempo. Están tus chiquitos esperando por ti para Bueno, reunirse. no, te agradezco mucho, María Auxiliadora, por la propuesta, me encantó, me encanta lo que haces, me parece súper rico y me encanta, como te dije al principio, que se puedan hablar estos temas que no son agradables en cierto punto, pero está en nosotros los que intentamos comunicar, intentar que sean mayormente llevaderos y más escuchables, por lo menos. Totalmente, que le demos visibilidad a aquello que lo necesita y que tengamos la apertura para, sí, para tocar todos estos temas. Muchas gracias, Julieta. A ustedes que han estado acompañándonos el día de hoy en este maravilloso episodio, también muy agradecida. Recuerden suscribirse al canal, apoyarnos, compartir este episodio. Hay muchas personas allí afuera que están de seguro esperando recibir esta información. Sentirse un poco más acompañadas en un momento de dificultad. Será entonces hasta una próxima oportunidad.